con la maestra Alejandra García, que es licenciada en Historia, maestra en Estudios de Discurso y actualmente cursa el doctorado en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana Nicolás de Hidalgo, institución en la que ha desarrollado toda su formación académica. Cuenta con una trayectoria en el ámbito de la difusión cultural y la promoción de la lectura, actividades que ha desempeñado durante más de 2 décadas en la Secretaría de Cultura del Gobierno de Michoacán. Actualmente está adscrita al Centro de Documentación e Investigación de las Artes de dicha Secretaría. Su línea de investigación se centra en el estudio de las mujeres, los testamentos del siglo XVIII y la administración del patrimonio familiar en el contexto novohispano. Forma parte del grupo académico Charla Histórica, dedicado al análisis y divulgación del conocimiento histórico. Les pido un aplauso para la doctora. Gracias. Pues buenos días a todos. Bienvenidos al coloquio Fuentes de Investigación, cómo se construye la historia. Agradecemos a la Secretaría de Cultura, al Centro de Documentación e Investigación de las Artes por el espacio. Y bueno, nosotros somos un grupo de divulgación, un grupo académico que nos hacemos llamar Charla Histórica. Empezamos nosotros nuestro trabajo haciendo podcast acerca de historia, de todos los temas que en primer lugar nosotros teníamos como grupo académico que nos interesaba compartir, y bueno, posteriormente fuimos incorporando a algunos doctores del mismo Instituto de Investigaciones Históricas y a otros compañeros que se han ido integrando al exitoso podcast que tenemos aquí. Uno de nuestros estrellas del podcast, que es el maestro Kevin, que lleva como 50,000 reproducciones. Le agradecemos mucho su participación. Y bueno, entre otras cosas. Bueno, este trabajo que hacemos de divulgación nos interesa mucho que llegue a diferentes esferas de la población. Tratamos de hacer nuestras actividades desde el mismo podcast hasta este tipo de coloquios y presentaciones de libros, bueno, con un lenguaje coloquial, más cercano a las personas, no tan académico. Esa es la intención de este grupo académico, que bueno, en su nombre lleva la intención, pero sí tratamos de hacerlo lo más accesible posible. ¿No? Las conferencias magistrales que vamos a tener, bueno, van a ser en ese tenor, más formales, pero nosotros los que estamos integrando el grupo, bueno, vamos a trabajarlo de manera más sencilla y más coloquial. El trabajo que yo presento es, voy a trabajar el testamento como medio para la libertad. Y bueno, el caso de Elvira de Salcedo y sus esclavos en la Villa de Zamora, esto es en 1733. Bueno, sería a partir de 1708, pero ahorita lo voy a ir explicando. Yo el trabajo que estoy realizando, bueno, es con documentación básicamente de archivo histórico. Mi trabajo se realiza fundamentalmente del archivo histórico de la ciudad de Pátzcuaro, que tiene, bueno, este archivo tiene documentos civiles, documentos religiosos, que es un conjunto y ahora actualmente está en lo que eran las casas consistoriales allá en la ciudad de Pátzcuaro, lo que antes también era Palacio Municipal. Y bueno, pues ahí está el archivo histórico. Y también mi trabajo tiene algunos testamentos que estoy sacando, bueno, pues son del archivo del obispado, que es en la casa de Morelos, perdón, que se encuentra bajo resguardo de Lina. Allí hay algunos testamentos que por sus implicaciones eclesiásticas, ahí están algunos procesos contenciosos, algunos juicios testamentarios que se encuentran en este lugar, que bueno, pues para eso estoy sacando esta información. Y bueno, pues es parte de lo que nos interesa decirles, de dónde vamos obteniendo la información nosotros. Como les comento, los acervos documentales, estos sitios históricos, pues que nos están garantizando o dando estos elementos, aunque es un poco subjetivo, pero bueno,
trato de que en estos testamentos y documentos tengamos elementos jurídicos, institucionales y que pues da una identidad a los productores. De ahí se saca esta información de quién está haciendo el testamento, cómo lo está haciendo el testamento. Son espacios fundamentales, bueno, para la preservación de nuestro patrimonio y, bueno, pues de nuestras comunidades. Son documentos imprescindibles, inclusive para algunos procesos que sabemos agrarios, para tierras, para casas. Entonces, bueno, pues a diferencia de otro tipo de estudios que fundamentan su trabajo en cartas, en misivas, en algo más personal, bueno, pues esto ya tiene implicaciones jurídicas importantes. ¿Por qué elegí el testamento como mi medio de comunicación o de información? El testamento para mí ha sido un descubrimiento muy interesante porque, bueno, primero es una fuente primaria, está producida directamente por la persona que lo está emitiendo. Este documento, como lo he comentado, tiene elementos religiosos, evidentemente, porque es un acto de contrición, es una limpieza, es una certeza de que vas a llegar vas a tener pues, la carrera de salvación de tu alma. Entonces, bueno, primero ante Dios se hace un acto de contrición, se hace ante una institución que en este caso es el escribano y algunos o notario que está presente para levantar este testamento y bueno, y hay testigos de la comunidad. Entonces tiene estas implicaciones eclesiástica, civil, jurídica y social de alguna manera. El testamento se fundamenta, bueno, pues desde la época de los romanos cuando empezaron a transmitir el patrimonio, cuando empezó la propiedad privada, pero también se ha ido, pues, hasta la fecha, es un documento que tiene me parece como esta periodicidad que a la fecha lo seguimos utilizando. Septiembre es el mes del testamento y seguimos haciendo un testamento, ¿no? Bueno, igual que muchos otros documentos, pero bueno, todas las implicaciones que tenían me parece que es importante para nosotros, para mí el testamento. ¿Cómo está estructurado el testamento? Este testamento, bueno, los documentos históricos, los que estamos trabajando, esta documentación, pues tenemos que saber elementos de paleografía y de diplomático, porque pues leer un documento del siglo XVIII es un poco complicado. Ahora les estoy poniendo un ejemplo de la dificultad que podemos tener para un documento del siglo XVI. Este testamento es de 1592 y lo hace una mujer india de Pátzcuaro. Lo pongo como ejemplo. Posteriormente voy a trabajar mi estudio de caso de Elvira de Salcedo, pero bueno, simplemente quería mostrarles pues, un poquito de las complicaciones que como fuente documental tenemos. Primero, bueno, pues algunos documentos están un poco maltratados y es importante la preservación. Hay algunos proyectos que se están haciendo para la preservación de los documentos. Y bueno, posteriormente, pues saber la información que nos que estamos teniendo. Aquí estamos hablando de las... arriba dice, bueno, casi no se ve, pero es testamento de Magdalena India, difunta, y bueno, pues en 1592, y dice ya en la ciudad de Pátzcuaro, los 19 días del mes de octubre del año de 1592. Entonces ahí empieza Magdalena a hacer su testamento, y bueno, pues quería poner al ejemplo. Esto sería el protocolo inicial o encabezamiento, ¿no? Aquí es la parte formal. Bueno, basta recordar que los testamentos tienen una estructura formularia. Esto es, que viene desde España. Había muchísimos documentos que de repente cada quien hacía como quería. Entonces, para tener como y había una producción inmensa. En el Archivo General de Indias vemos que hay miles y miles de documentos. Entonces, para tener como control, en 1600, no recuerdo, 57, bueno, Nicolás de Irolo fue uno de los escribanos que hizo un formulario y ahí decía qué tienes que preguntar, cómo tienes que preguntar, para que los escribanos de cada localidad tuvieran como este orden y como este seguimiento y no se les olvidara. Había cosas precisas
primeramente a quién encomendaba su alma, quién era el santo de su devoción, al ángel de la guarda, a quién, todos esos elementos cristianos que era importante señalar en el testamento, y posteriormente decía, bueno, pues quiénes van a ser, cuáles son tus bienes, tus disposiciones o cláusulas, que serían en el cuerpo del documento, en la parte izquierda sería el cuerpo del documento, que allí ya van las cláusulas de, bueno, por ejemplo, esta mujer que era panadera y era indígena de Magdalena, de la zona de Pátzcuaro, de la ciudad de Pátzcuaro, del barrio de San Mateo, ella deja enseres, bueno, pero deja su casa y deja enseres, deja como una cobija de Castilla, una frazada de Castilla, deja cobijas, leonadas, deja todos sus instrumentos. Como era panadera, bueno, pues ahí va a ser una descripción de todos los elementos que tenía para hacer harina, un lugar donde se guardaba la harina. Como todos estos elementos los va describiendo aquí, y eso es en el cuerpo. Y en el cartopolo, pues aquí es el cierre del testamento. Ahí se dice que da por sin ningún valor cualquier otro testamento que haya habido antes, en qué fecha se hizo, quiénes son los testigos, si la mujer sabe escribir, y si sabe escribir, pues firma, pone su rúbrica, si no, pues ahí se dice quién va a firmar el nombre de ella, ¿no? Casi siempre la mayoría de los testamentos que tengo son muy pocas, porque tengo dos mujeres que saben firmar y firman. Las demás, alguien en su nombre, casi siempre es o el esposo o es el hijo, el hermano, ¿no? Porque la mayoría, pues no. La mayoría de los testamentos que tenemos, pues ya dicen mis padres juntos. Entonces ya la mayoría no tiene papás. Entonces, porque pues como sabemos las mujeres en esa época pasan de estar bajo la tutela del papá, cuando se casan, a estar bajo la tutela del esposo, ¿no? Y bueno, ya cuando están enfermas, pues hacen el testamento, pues dejan las cosas a los hijos en primera línea. Y bueno, esa sería la estructura del testamento que tenemos. ¿Qué están heredando las mujeres en general en los testamentos que estoy viendo? Primeramente sus alhajas, sus joyas que vienen de la dote que tenían. Cuando una mujer se casaba, el padre le daba al esposo cierto dote, que podía ser alhajas, dinero o terrenos, para que los administrara el esposo, no era para el esposo. Entonces el esposo tenía la obligación de administrar los bienes de la mujer, y cuando el esposo fallecía, la dote regresaba a ella, porque ese dinero siempre ha sido de ella, nunca fue del esposo. Entonces, en estos bienes pues iban alhajas de la familia, joyas, algunas perlas, sobre todo lo que más encuentro, zarcillos, pendientes, esclavos, también era lo que más se heredaba. Es reiterativo, en tanto esclavos como la casa de su morada, le llamaban ellos, donde vivían, con algunos solares, solares como un terreno que está junto a las casas, ¿no? Entonces la mayoría era lo que estamos viendo, que es lo más importante, pero lo que más veo en los testamentos son los esclavos, eso sí. Y bueno, pues estos son donde podemos ver las imágenes de las joyas que están heredando, pues por ejemplo, en algunos, el maestro Francisco, que nos puede después ilustrar, en algunos cuadros de novohispanos es donde vemos la cuadra de las mujeres. Podemos darnos una idea de que están heredando el tipo de joyas, las perlas, las diademas, todo esto que están. Y que en los testamentos hay una descripción somera, no hay una descripción tan profunda, pero sí hay una descripción de cuáles son las joyas que nos podemos imaginar. Y bueno, en el estudio de caso que yo estoy presentando es doña Elvira de Salcedo el proceso que voy a presentar es de 1733. Ahí inicia el proceso, pero el testamento de doña Elvira de Salcedo ella tiene dos testamentos, y me parece muy interesante este caso. Ella es de la Villa de Zamora,
y está enferma, en cama, es viuda, y al momento de sentirse un poco enferma hace un testamento. Cabe señalar que en su vida hizo 2 testamentos. Primero en el 1708 y 3 años después hace un segundo testamento. En este primer testamento que estamos viendo, el proceso se inicia 25, bueno, en el 1733. ¿Por qué? El proceso lo inicia Diego Fernández y Francisco Fernández. Son 2 esclavos que se enteran que hace 25 años la señora Elvira de Salcedo en su testamento le dio carta de libertad a sus 2 esclavos. Pero los albaceas no les informaron y ellos siguieron trabajando para la familia de estos 12 esclavos. Entonces ellos inician un proceso en la villa de Zamora con el objetivo de obtener su libertad, que ya se la debía desde 1708. Entonces, en este primer testamento, bueno, aquí comentamos que los albaceas testamentarios, como les dije, no habían informado de la existencia de este documento. Y bueno, este testamento lo encontré en el archivo histórico de la Casa de Morelos, también conocido como Archivo del Obispado, en el Fondo Diocesano, en la sección Justicia, porque pues, es un proceso contencioso. Bueno, pues ahí está la referencia. En este testamento, como les comento, doña Elvira otorga la libertad a 12 esclavos de su propiedad. A cada uno les va estableciendo condiciones diferentes, porque no se las otorga. A la primera, que es Isabel, que es una mujer mulata de 50 años, negra, a ella sí le da la libertad, pues así, sin más, por los servicios obtenidos durante todo su tiempo, durante toda su vida, pero a las hijas y a los nietos, porque hay 3 generaciones en esta familia de esclavos, a ellos les va condicionando de alguna manera su libertad. Algunos pagan 50 pesos y van obteniendo su libertad. A pesar de eso, pues no se les da la información de esta libertad. Y bueno, como les comento, estas condiciones están en función de la edad, del género, del estado civil y de la condición física, porque inclusive hay un niño de pecho dentro de este listado de los esclavos. Y bueno, pues aquí es preciso comentar que los esclavos eran considerados bienes materiales, por eso están dentro de los testamentos. Y hay una cita que dice que la legislación hispana, al igual que la romana, apenas se les reconocía personalidad jurídica, tratándolos como simples objetos, eran cosas vocales, un bulto con cabeza, un alma en boca y huesos en costal. El esclavo podía ser vendido sin que se requiriera su consentimiento, evidentemente. Y bueno, pues en este ejemplo del primer testamento que nos hace Elvira de Salcedo, también es importante para nosotros como nuestra investigación sacar todos los elementos que hay aquí en el protocolo inicial, porque, bueno, pues aquí vemos que ella es una mujer de Zamora, que se casó en legítimas nupcias tuvo 2 matrimonios, primero, ahorita lo vamos a decir, el segundo es de Diego González, quien hace tiempo no hace vida madrinable conmigo. Entonces, pues, como se y ella es hija legítima también. Ahí vamos viendo los orígenes legales, jurídicos de las mujeres, si eran, o de las personas que están interviniendo en el testamento, si pues eran pues, hija natural, hija expósita o hija legítima, ¿no? Y aquí vemos en la familia es Francisco de Salcedo y la mamá es María Luis. Los 2 están difuntos y ellos eran vecinos de la villa de Santos, ¿no? Del primer matrimonio que tuvo Elvira de Salcedo fue casada y velada con Diego de la Mora. Es una fórmula, casi siempre se dice, casada y velada con Diego ya dice el nombre de la persona. Y en ese matrimonio ellos tuvieron un hijo que, pues, para el tiempo de este testamento, pues ya fallecido, trajo al matrimonio, como les había comentado, de dote una negra llamada Isabel y sus 2 hijas, Josefa y Paula, y como 200 pesos, poco más o menos en alhajas en plata y ropa de actuar. Y bueno,
como el hombre Diego de la Mora no tuvo caudal, declaró lo uno y lo otro para que se le regrese su dinero, ¿no? Y bueno, esta es parte del testamento. Aquí empiezan las cláusulas dispositivas de cómo a cada uno de los esclavos les iba dando algunas consideraciones. No se ve muy bien, pero bueno, esta es la primera generación que, si saben, a los 70 años, a todos estos les otorga Elvira la libertad en el primer testamento. En este momento Isabel tenía 70 años, la hija Paula tenía 40 y Josefa no se dice qué era. Y ella sí es Josefa. Ya en la segunda generación, los hijos de Paula, María de 15 años sigue siendo parte de la propiedad de la familia de Elvira, Joseph de 7 años y Josefina también está aquí. Y en la tercera generación de los hijos de María está María, José y Joseph, bueno, son los nietos de Isabel. Y también hay otros individuos que se mencionan en este testamento que no se sabe qué calidad ni qué parentesco tengan, pero bueno, están dentro de la casa, son más esclavos que ella, pues ella era soldada. Entonces están Ángel de la Peña, Francisco Javier, Juan de la Puebla, así se llama, Ana de Salcedo, Diego de 3 años y Francisco Javier de Techo. Esos son parte del grupo de los esclavos. Y bueno, en este segundo testamento el proceso tiene una modificación porque, como les había comentado, su hijo de Elvira de Salcedo está muerto, ella se queda sola. Y entonces, pero de repente hace segundo testamento porque le aparece una hija al hijo, o sea, una nieta a Elvira de Salcedo. Y entonces, bueno, pues a partir de allí se presentan diferencias significativas porque pues ya hay una heredera de Agustín de la Mora que se llama María Núñez, y entonces empieza el proceso para que María Núñez compruebe que sí es hija y se quede con todo. Y bueno, pues a partir de aquí, en este segundo testamento de 1711, no les han informado que en el primer testamento ya tenían carta de libertad. Los esclavos en este segundo testamento tampoco tienen estas cláusulas de libertad. Y bueno, en este segundo testamento también hay una descripción de todos los esclavos, solamente hay un ajuste de las edades de los chicos. Desafortunadamente, pues este proceso se inició por Francisco y Diego, los que decimos que eran de pecho y chiquitos. Bueno, pues ellos son los que inician este proceso en 1733. Y bueno, pues lo que dicen es que los albaceas pues nunca les avisaron. Y María de la Mora, la nieta, María Núñez, ahora ya está marca, antes era María Núñez, que era hija natural, pero como dice Jessica de Agustín de la Mora, pues ahora dice que María Mora pues es su nieta, y los esclavos pues, los tenían como sus bienes, ¿no? Entonces empieza un proceso y los esclavos siguen siendo esclavos, ¿no? Todo este proceso no tiene nunca su libertad. Para ese tiempo ya Isabel, la primera mulata, pues ya falleció y siguió siendo esclava. Y bueno, pues este proceso que pasa, todo este proceso está en el archivo del obispado porque uno de los albaceas que no entregó a los esclavos la libertad es un presbítero. Entonces, como ella no tenía más familiares, pues este presbítero pues, fue el que llevó todo el proceso. Entonces, por esa razón está en los procesos contenciosos del archivo del obispado de Michoacán. Y bueno, pues finalmente este expediente marca el proceso, pues que María se quedó con todo y pues a pesar de este proceso no hay una libertad para los esclavos. Entonces, hay todo un camino que se sigue en todos los documentos, que es muy interesante el proceso, si a alguien le interesa, está dentro de los procesos contenciosos. Y bueno, pues marca, hay una notificación al final donde se le indica, bueno, pues que sí comprobó María de la Mora que es la dueña de todos estos esclavos, y pues este documento
yo lo presento como una oportunidad para revisar esta visión que se tenía de los seres humanos como bienes posibles y transferibles, ¿no? Evidentemente todo está legalmente documentado y legalizado y está justificado dentro de las prácticas que se tenían en esta época porque en algunos comentarios dicen que, bueno, pues la esclavitud en la Nueva España era, pues que no se dio, que tuvo sus diferencias, claro que sí, pero aquí sí las estamos presentando. La mayoría de los documentos, de los procesos que tengo, de los testamentos, son negros mulatos que llegaron pues que trajeron la mayoría de África y que, bueno, pues llegan aquí a hacer su vida al final de sus días, ¿no? Y bueno, pues esta sería este testamento, bueno, pues procede de la ciudad, de la villa de Pátzcuaro, pero la mayoría de los documentos que yo tengo, esto lo puse como un ejemplo de caso aparte, es porque yo la mayoría de los documentos que tengo son de la ciudad de Pátzcuaro, donde mi trabajo más que nada es revisar los lazos familiares que se tienen dentro de los grupos de élite que se tienen dentro de la ciudad de Pátzcuaro, porque recordemos, las mujeres que están haciendo testamento, bueno, solamente tengo un testamento donde una mujer dice no tengo nada, pero de ahí en fuera todas las mujeres tienen o haciendas, o casas, o solares, o esclavos, o alhajas, todas tienen algo que heredar. Y bueno, pues en esta época pues no eran muchas las mujeres que heredaban. Y bueno, la mayoría de las mujeres que tengo también, una de las características es que la mayoría son viudas. ¿Por qué? Porque se casaban con hombres muy grandes y pues ellas eran jóvenes cuando quedaban viudas y ellas administraban el patrimonio durante la mayoría de su vida. Ellas eran, el mejor estatus de la mujer en la Nueva España era ser viuda. A la fecha. Porque pues te quedas con el patrimonio, te quedas con los hijos y te quedas libre. Y ella entonces la mayoría de estas mujeres eran administradoras de las haciendas, eran administradoras de esta casa, tenía 12 esclavos, tenía que manejar toda una casa grande. Y entonces, bueno, pues sí tenían su agencia, sus recursos económicos. Hay otros casos que también están dentro del archivo del obispado, que son Sor Inés, tengo una, Sor María, que es otra, que también tienen muchos bienes y que todos se los dejan a la madre superior, a la priora. Entonces, pero también ahí hay un desglose, pero ahí tengo el de Sor Inés, me parece significativo, no lo tengo para este momento, pero lo he estado trabajando. Sor Inés, en todo el documento me parece muy importante comentar que todas las que participan en el testamento de Sor Inés son mujeres, todas, más que el escribano es hombre. Ella es una mujer, menciona a sus hermanas que les deja cosas, a la priora que les hereda, a su sobrina que le hereda, tiene una niña que adoptó y que se la llevó al convento porque estaba en la calle la niña, también a esa niña le deja parte de su herencia, y entonces lo que estamos leyendo y en otros testamentos es que a las mujeres les interesa mucho, bueno, la familia que quede muy bien, pero también las hijas que queden muy bien establecidas económicamente, porque, bueno, pues son las que van a seguir con el patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues parte de los trabajos que estoy realizando, pues es y bueno, el primero que les presenté como ejemplo es otro proceso muy interesante que se está trabajando, porque el primer documento que les presenté de Magdalena India de 1596 es un documento que encontré en el Archivo Histórico de Pátzcuaro, que está trasladado al Purépecha. O sea, hay intervención de intérprete que está en Santa Fe de la Laguna, que él es el que hace la interpretación. O sea, el Purépecha, es un testamento en Purépecha, lo pasan a castellano y todo ese expediente está en el Archivo Histórico de Pátzcuaro, que me parece muy relevante. Y bueno, pues primero que es una mujer,
que es una panadera, que tiene sus propios medios, que tiene su propia casa y que está heredando a su hija, pero como vive en vecindad con una española, la española, el proceso inicia porque la española, no recuerdo el nombre de la mujer, pues dice que esa casa se la dejó a ella, marcada. Y entonces la hija dice, pues no, me la dejó a mí, y ese es el proceso. Por eso, dentro de los procesos pues para juicios sucesorios, pues tiene que haber el testamento original, ¿no? Y entonces ahí está el purépecha, y está el traslado, y está el intérprete, y bueno, finalmente la mujer española le da 16 pesos de la casa, que me parece que era muy poco para ese tiempo, y lo dejan en el depósito ese dinero en el juzgado, y los del juzgado tampoco se lo dan a la hija. Entonces son procesos que los finales no están tan satisfactorios para muchas partes como a la fecha, ¿verdad? Pero desde entonces, bueno, pues esto es parte de lo que estoy trabajando, de los testamentos. Los testamentos, a su vez, tienen una contraparte que son los inventarios de bienes de difuntos, que también se hace se me fue la palabra, donde se hacen los juicios, pero para los bienes de difuntos, porque para las disputas, ¿no? En el inventario de bienes de difuntos, cuando la mujer, cuando las personas fallecían, iba el escribano y allí se levantaba pues un inventario, porque en el testamento vemos que es a grosso modo, es la casa, es la hacienda, es la ropa, son las alhajas. En el inventario hay una descripción léxica muy interesante para trabajos de lingüística, también que podría trabajarse muy bien, porque el léxico que se utiliza para el escribano va levantando en ese momento, no es un formulario como en el testamento, sino ahí sí hay una riqueza léxica muy interesante, porque va diciendo, bueno, aquí está un caballo, y se ve un caballo pardo, o un caballo con unas mulas, están las herramientas de trabajo, y va haciendo una descripción detallada. También en la casa, ahí hay una sala, un comedor, hay como un desarrollo del espacio muy interesante, cuántos cuartos hay, cuántas gabinetes hay, cuántos cuadros hay, porque había muchos cuadros a diferentes imágenes religiosas que van quedando, y bueno, pues también la ropa de casa, la ropa de cama, la ropa de las personas que van heredando, y bueno, pues ahí se van viendo diferentes líneas que pueden ser de investigación de los testamentos, porque también en el inventario allí hay una línea que se le llama aprecios, que es el precio que tenía en ese momento las cosas que van inventariando. Entonces también ahí podemos también tener un trabajo de investigación económico de cómo costaban las cosas en ese momento, ¿no? Y hacer un comparativo de lo que costaba una persona, de lo que costaba una casa, de lo que costaba una hacienda, o de lo que costaban las joyas, ¿no? O los cuadros, o toda esta información, o simplemente dinero que dejaban. Porque finalmente les voy a comentar de un testamento que tengo de una mujer de la ciudad de Uruapa del siglo XVIII, que ella dice desde el principio, y no se sabe, hay muchas inferencias de mi parte, porque es una mujer que dice que nunca fue casada, pero tuvo 2 hijos. Y a ellos, esos 2 hijos, que son muy pequeños, les deja todo, pero tiene mamá, y no tiene papá. Tiene mamá, por lo que es hija natural, sus hijos son naturales, tiene hermanos, y dentro de la descripción del testamento tiene demasiadas personas que le deben dinero a esta mujer. Podríamos inferir que trabaja en el préstamo, porque era una manera también de que funcionaran los modelos económicos en la Nueva España, que como no había bancos como tales, pues los préstamos iban y venían, y era legal que hubiera réditos para que tú tuvieras una ganancia de dinero que prestabas. Entonces esta mujer hace una descripción de me debe tal, hay mucho dinero que le deben, tiene varias propiedades, pero en ningún momento dice soy viuda y tengo el dinero, o de la dote, o
no sabemos de dónde vino este dinero, pero pues inferimos que por tanta gente que le debe, pues podríamos ver que de alguna manera obtuvo recursos y eso los fue incrementando para finalmente dejarlos y no sabemos su edad porque otra de las características que tienen los testamentos es que no dicen la edad de las personas porque muchas veces no la sabían o no la tenían muy clara. Entonces la edad de las personas nunca la tenemos el nombre de los padres, nombre de dónde son vecinos y bueno, sus hijos y sus herederos universales, ¿no? Pero la edad no la sabemos, pero también inferimos que esta mujer, las últimas que le comento, que también se llama Magdalena, pero esta es Magdalena Torana, ella tiene 2 hijos pequeños, inferimos que es joven también, pero bueno, está enferma de la enfermedad que Dios le concedió. Entonces, bueno, pues está a punto de morir y deja todos sus bienes a sus hijos pequeños, ¿no? Y la dejan a la mamá de ella, que sería la abuela, pues como administradora de los bienes y bueno, pues como que sigue esta línea de administración de bienes. Y bueno, pues esta sería mi presentación a grosso modo, es acerca de los testamentos que estoy manejando, de los inventarios de bienes y bueno, pues también como fuentes primarias y bueno, pues obviamente para los lazos familiares que vamos a, porque tengo que trabajar, y estoy trabajando dentro del Pátzcuaro, pues también tengo que incorporar actas de bautizo, actas de patrimonio, como estos lazos familiares que tuvieron los grupos en la ciudad de Pátzcuaro y cómo fueron desarrollándose y cómo fueron desarrollando la misma ciudad, cómo se fue desarrollando con este tipo de familias. Y bueno, pues hasta aquí dejaría mi participación, agradezco la atención y bueno, pues si alguien tuviera algún comentario, pues se lo agradecería para enriquecer esta investigación que está en pleno desarrollo. Hola, muchas gracias. Soy Francisco Robles Gil, vengo de la Ciudad de México. Me llama la atención el tema del testamento porque yo estoy pensando, no me dedico específicamente a testamentos, pero tengo la posibilidad de acceder al testamento de Manuel Tolsa para trabajar la digitalización y otros temas que me interesan de ese siglo, del siglo XIX. Mi pregunta un poco es metodológica. Usted dice que, digamos, el testamento como fuente en comparación a cartas personales y a literatura es más confiable porque, bueno, tiene el sello institucional y jurisdiccional, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los límites de enunciación de un testamento respecto a las cartas personales? Es decir, ¿qué no nos dice el testamento respecto a esta sociabilidad, ¿no? de la sociedad que a usted le interesa? Porque pareciera más bien este valor documental del testamento no se lo da en el contexto de su pregunta. Es decir, porque si a mí me interesa saber en las fuentes, digamos, una fuente documental como las cartas personales para entender la sociabilidad de esa época, si quizá mi pregunta, más bien del documento, tiene que ver con la pregunta y no que el documento en sí mismo de esa rigurosidad histórica, ¿no? Porque entonces si no sería un coloquio, es decir, el documento en sí mismo, entonces ya no necesitaríamos interpretación porque el documento me va a dar todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían un poco los límites de enunciación entre un escribano, ¿no? Es un lugar que es una institución jurídica eclesiástica, respecto a las escrituras? No sé si usted tenga escritos de las monjas y ha podido contrastar, ¿no? Otros documentos de no naturaleza jurídica, pero que serían la lectura del testamento. Pues no tengo algo para contrastar y me parece muy interesante porque a lo mejor es una aseveración que estoy haciendo desde un lugar muy, no quiero decir soberbio, pero lo que pasa es que cuando te involucras tanto con la documentación, claro, no ves otras cosas que haces como determinantes y puedes hacer afirmaciones que me parece muy interesante la pregunta, porque no tengo yo un medio de contraste visivo que sería algunas geografías o alguna información, claro, que yo pudiera contrastarla, que me parece que podría ser dentro de un elemento metodológico interesante para incorporar a mi trabajo, porque los contrastes que yo tengo son en el mismo tenor, o sea, estoy como en un loop, a lo mejor, porque tengo testamentos de mujeres, de
siglo, de diferentes concepciones, de diferentes estatus económicos, pero dentro de la misma gama de testamentos, ¿no? Y entonces yo bibliográficamente he encontrado que algunas personas y que trabajan vida cotidiana, como Gonzalo y todo el grupo de personas que trabajan Plurial y todos estos, hacen aseveraciones en función de su trabajo, donde bibliográficamente yo he encontrado que afirman que estos documentos nos pueden dar certezas jurídicas, claro, pero y que dentro de la subjetividad de las misivas no nos pueden dar tanta información porque están dando la información que tú quieres obtener, ¿no? Claro. O a quién va dirigido. Y este testamento, pues, es un documento que tiene que ser, de hecho, la intención es que sea abierto al público, claro, que sea leído ante la sociedad, claro, y ante las instituciones religiosas y civiles, ¿no? Y sociales por los testamentos. Entonces tiene como esta triple intención en el testamento social y aparte económico, ¿no? Entonces van inmiscuidos elementos que ya están como muy establecidos y que en unas cartas o en misivas no las he, sería otro trabajo, pero no las he contrastado para tener como esta aseveración que puedo hacer, ¿no? Entonces me parece muy interesante, no lo tengo, pero para eso este coloquio, para tener este tipo de miradas que tú dentro de tu trabajo ya no estás viendo. Claro. Porque estás tan inmiscuida en la transcripción de un documento del siglo XVI que llevo 15 días haciendo, que con una palabrita, con una grafía ya te cambió por completo el sentido, pues se pierde, ¿no? Yo les comentaba a mis compañeros que venían días haciendo una transcripción de un testamento y al final la última palabra que escribí decía vecina de Salvatierra, y esto no me sirve, pero tengo 15 días trabajando este testamento, entonces, y te involucras tanto que no veo, pero me parece una muy buena observación que voy a tener en consideración para tener otra mirada que no estoy, y sobre todo porque mi trabajo es totalmente, no lo he abordado desde una perspectiva de estudios de género, donde las mujeres como conceptualmente y desde sus diferentes posiciones, que ese va a ser el capítulo 4 que estoy trabajando, voy a incorporar líneas de trabajo de estudios de género y vida cotidiana. Entonces, ahorita estoy como en capítulo 2 y 3, como todo el trabajo archivístico encima y toda la información de la ciudad de Pátzcuaro y por qué se eligió la ciudad de Pátzcuaro, y hasta el día de hoy en el concepto tan complicado que tiene la ciudad de Pátzcuaro, y que se está desarrollando, pues he avanzado, pero bueno, no voy a tener en consideración. Muchas gracias. Maestra Rebe, nada más como un dato curioso, ¿por qué llama tanto la atención que sea un testamento en purépecha? Usualmente no se utilizaba la lengua, porque casi no hay. O sea, que sea purépecha significa que era indígena, vaya. Que era indígena y que tenía elementos jurídicos para saber que tenía que ser un documento legal para heredar, porque no es lo común. Había en el archivo histórico de Pátzcuaro, en el 2000, había documentos en purépecha, ya no. Y a mí me engañó Enrique Florescano, porque dijo que en 1973, en un documento, en un libro que hay en un catálogo de Pátzcuaro, el grupo de trabajo de Enrique Florescano fue a la ciudad de Pátzcuaro, seleccionó los documentos más importantes de Vasco de Quiroga y compañía y se los llevó a la CN. Y hay una sección que dice, se llama Pátzcuaro. Tú vas a la CN, te apersonas y le dices, me da la sección Pátzcuaro que Enrique Florescano dijo, y se murieron de risa de mí. Yo, no, señorita, aquí está el catálogo y usted revise todo. Porque y entonces los documentos de purépecha, y esos documentos eran de Gertrudis Bocanegra y de compañía, estaban algunos en purépecha de la República de las alcaldías que había indígenas allí.
había documentación de la elección de alcaldes, de los procesos que estaban trasladados de castellano a purépecha. O sea, sí había un traslado, no se dice una traducción ni una transcripción, había un traslado. Y esos documentos ya no están. Entonces, el encontrar este documento para mí fue y sobre todo que es un testamento y que es una mujer. Entonces, y purépecha, ¿no? Que tiene todos los elementos interesantes y que es una mujer que no tiene marido y que es panadera. Entonces, dentro del siglo XVI tiene como muchos elementos para seguir este rastro de esta mujer, que bueno, les leo rápido ya para terminar. Por ejemplo, dice declaro, bueno, lo leo muy rápido, pero sí es muy interesante porque dice, declaro que yo quiero entrar por cofrada del Santísimo Sacramento. Y por esto quiero que se le dé limosna de 8 pesos, porque el día de mi entierro me acompañe la misa acostumbrada, que se le suele dar a los cofrades del Santísimo Sacramento. Y se pague de mis bienes. Y es mi voluntad que se le dé limosna al hospital de allá arriba. Entonces vivía en la parte baja del Pátzcuaro, de allá arriba de Nuestra Señora de la Concepción. Y es mi voluntad que al beneficiado de la iglesia de San Salvador se le dé la limosna, que es la iglesia que tiene tan bonita su parte que sale en la fotografía del maestro. Y quiero hablar acerca de los... También, esto me parece muy interesante, también declaro que yo tengo un huipil leonado. Quiero que se venda 2 pesos y medio o lo que mi salvación vale. Y también declaro que tengo una fresada de Castilla, mando que se venda. También declaro que tengo una cobija de Bengala, mando que se venda. También, y es mi voluntad, que si Dios me llevare, que a mi hija Mónica se le den los sedazos de cernir-harina y una artesa que yo tengo. Y también tengo un jubón es esta vestimenta que se utilizaba durante la época colonial para los hombres, un jubón que de mi hijo mando se venda y del dinero que se hallare se le dé al cura para que lo haya en impuesto. También claro que tengo un sayo negro de mi hijo y unas medias coloradas. Y un hacha, mando que se venda todo y se le dé al cura. Y también declaro que el graviel natural de Janecho, que suponemos que es Janecho, me debe 1 peso y medio y mando que se le cobre. Y también declaro que un indio que se dice llamar Diego, que está casado con mi nuera, me debe 1 peso y 7 tomines, mando que se le cobre. Y también declaro que una india que se dice María, mujer de Sinagua, me debe 1 tomín, mando que se le cobre. Y así, y también declaro lo más importante y último, con lo que cierro, declaro que yo tengo una casa con un solar que es de la Compañía de Jesús, la cual dicha casa con su marita, que es donde está la harina, donde se guarda, que sea como la bolita está. Es mi voluntad que dando por ella 4 pesos, Magdalena de Garibay, que es la que hace el proceso después, la señora Magdalena de Garibay, que al presente vive en ella, sea suya, y el dinero que se junte con los demás para mi ánima, pero después dice que no, que primero se le ofrezca a Mónica, que es la hija, y ya luego a Magdalena, y entonces con este testamento Magdalena lo hace trasladar, porque lo tiene en purépecha para decir que la casa es de ella. Entonces este es el proceso, y bueno, pues hay muchísima información léxica de vida cotidiana y de todo. Incluso llama la atención que en los testamentos, eso lo aprendí por ti, maestra, que no, cuando no tenían bienes, lo ponían ahí. Yo no tengo nada que heredar, lo ponen por escrito. Sí. O sea, no solamente lo que no escribían era porque no tenían, no. Cuando no tenían, lo dejaban en constancia. Porque lo que importaba también era la salvación de nadie. O sea, es decir, no tengo nada, ni le debo nada a nadie, que todos quisiéramos decir eso, pero te vas a morir. No le debo ni me debe. Y aquí estoy y ya estoy libre
de culpa para llegar al reino de los cielos, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero lo dejan establecido por un escribano, ¿no? que se diga. Y bueno, pues las misas forzadas, las misas, las limosnas que se daban eran muy importantes también, cómo iba a ser la casa, cómo iba a ser enterrada, era muy importante para las personas a la fecha, ¿no? No. Los que sabemos que hemos perdido a algún familiar, hay un drama como de es que me vas a poner este hábito, me vas a poner este, aquí era el hábito de San Francisco el que más he tenido reiterado, de que con el que quieren ser enterrados, y bueno, más cercano al altar había más economía familiar, ¿no? Entre más cercano estuviera así junto al Santísimo, había más economía, y pues así se iban. Este tipo de elementos vamos viendo cuál es la posición de cada familia dentro de. Y también, bueno, voy viendo también yo reiteradamente ciertas familias que están apareciendo, los Ibarra, hay muchos Gavilán, Ibarra, y hay otras conexiones familiares, y bueno, pues que uno es alférez depositario de ahí del municipio, que se casó con tal persona, y ya vamos viendo cómo hay, Beltrán también hay muchos, como los apellidos están encontrándose en estos documentos por el siglo que estoy trabajando y por la jurisdicción del paso. Entonces, bueno, esa sería mi intervención, perdón, ya me alargué. Pero, pues, muchas gracias por su atención. Y bueno, pues vamos a continuar. Tomamos un receso de 5 minutos para que nos tomemos un cafecito. Creo que en